Entonces, el día de hoy vamos a hablar de manera súper breve de cuál es la importancia de la sistemática y la taxonomía en estudios ecológicos, ¿ya? Y esto, de cierta manera, ingresa un poco dentro de todo este campo súper amplio que tiene que ver con el gestión y el manejo de la información sobre biodiversidad, porque estas dos disciplinas nos permiten a nosotros contar con nombres científicos validados que al final del día son como un lenguaje común que tenemos los investigadores, los que hacemos ecología, los que hacemos etología, por ejemplo, de tener, ¿no es cierto?, la certeza de que cuando estamos hablando acerca de una entidad taxonómica, nos entendemos con científicos de otras disciplinas y de otras partes del mundo, ¿ya? Entonces, la sistemática es una ciencia que comprende varias disciplinas y dentro de la sistemática, ¿no es cierto? Hay una serie de herramientas que provienen de otras ramas que están incluidas dentro de la sistemática que nos ayudan a nosotros a tener eh, nombres que estén correctamente asignados a los distintos seres vivos. Y en este contexto, la nomenclatura, que es la ciencia que se encarga de decidir o de definir cuándo un nombre científico es correcto, es un campo bien importante, ¿ya? De hecho, los nombres científicos para los organismos no es algo que se nos ha ocurrido a nosotros de manera reciente, sino que más bien incluso desde el tiempo de los griegos y de los romanos en la antigüedad, ¿no es cierto? El ser humano ya ha buscado ponerle nombres a los distintos organismos y de alguna manera organizarlos o agruparlos, ¿no es cierto?, en categorías que tengan sentido, pero todo esto básicamente en la antigüedad se hacía en función de la utilidad que las plantas medicinales, que los animales cazados o que incluso los minerales utilizados tenían para el ser humano, ¿ya? Básicamente el ser humano aprendió a asignarle un nombre a objetos de la naturaleza cuando tenían alguna utilidad para el ser humano, ¿ya? Más o menos ya en tiempos recientes fueron los herbolarios europeos, la gente que trabajaba utilizando plantas medicinales para tratar distintas dolencias, los que se dieron cuenta de que este sistema de asignar nombres a las entidades biológicas era en realidad muy poco estable y muy poco coherente porque por lo general el nombre científico que se le asignaba a un ser cambiaba en realidad cada vez que tenía un uso diferente. Entonces, por ejemplo, plantas como la menta eh, o como cualquier otra hierba con uso medicinal, generalmente tomaban el epíteto officinalis cuando se utilizaban con fines médicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, por eso tenemos menta officinalis, tenemos origanum officinale, tenemos varias especies, ¿no es cierto?, que tienen este epíteto porque quiere decir utilizado con fines curativos, ¿ya? Pero si esta misma menta, por ejemplo, era utilizada para extraer aceites que sirvieran para, por ejemplo, dar fragancia a perfumes, en ese caso, la misma plantita tomaba un nombre distinto. A eso me refiero a que una planta, un ser vivo, un animal cambiaba dependiendo del uso que se le daba, ¿ya? Entonces, de esta manera es hasta finales más o menos del siglo XVI en donde realmente se empezó a plantear la necesidad de asignar un nombre formal a los organismos y que este nombre formal tuviera que estar en algún lenguaje que sea un lenguaje común para la época, que en esos tiempos no es como en la actualidad el inglés, ¿no es cierto? En esos tiempos el lenguaje común que utilizaba la gente culta, la gente de ciencia, era el latín, ¿ya? Entonces, en un inicio se empezaron a asignar nombres a los distintos seres vivos pero en este caso, estos nombres que se conocían como polinomios, polinomio quiere decir en realidad nombre-frase, son nombres formados por varias palabras, por eso polinomios. Estos polinomios tenían sobre todo una utilidad descriptiva. Entonces,
Yo les he puesto aquí el ejemplito de estos pencos que todos ustedes deben haber visto cuando se van, por ejemplo, a Guayabamba a pegarse un locro, se están yendo a Tababela, al aeropuerto, ¿no es cierto? Son súper comunes. Este de aquí, Profe, sí, perdón, pero está compartiendo la pantalla. déjame ver, tal vez les estoy compartiendo la pantalla que no es, o no ves nada de plano. No, no se ve nada. Creo que no. Ya, espérame entonces. Sí, creo que estaba yo escogiendo un cuadrito que tengo por ahí. Ahí, ¿ya ven esto? Sí, profe, ahí está. Ya. Ucha, pero voy hablando 5 minutos y no me dicen nada. Ya, ahí estamos. Espérenme, le apago el celular porque si no va a seguir vibrando. Ya. Entonces, estos nombres, frase que se utilizaban en esta época eran sobre todo unos nombres que, eso, tenían una función descriptiva. Entonces, esta plantita que es súper común en los valles secos interandinos, nosotros le conocemos actualmente como ágave americana. En ese tiempo, cuando se empezó a hablar de tener un sistema estable, se llamaba ágave folis spinoso dentatis mucronastique. Esto quiere decir que este es el ágave con hojas de ápice punzante, como le pueden ver aquí en la fotito, y margen dentado espinoso. Entonces, este nombre larguísimo básicamente servía para describir a la planta y tenía esa utilidad, ¿ya? Ahora, estos nombres tan largos tenían sobre todo esto que se conoce como esa función diagnóstica, dar una descripción, una idea general de cómo se ve la especie. Entonces, yo les he puesto aquí un listado de las especies del género Verónica que Linneo describió dentro de la flora suecia en 1745. Ustedes tienen aquí 8 especies de Verónica y cada uno de estos nombres describe cuál es la característica peculiar de esta especie en particular. La primera es la que tiene, la Verónica, que tiene las flores con el ápice espicado, ¿no es cierto? Y con las hojas pequeñitas. La segunda es la Verónica que tiene las hojas opuestas y el tallo erecto. Entonces, cada uno de estos nombres da como una descripción de la planta y esa era básicamente su función. En la actualidad esta función diagnóstica se ha perdido porque realmente si ustedes se imaginan tratar de escribir un artículo científico utilizando nombres tan largos, o sea, el artículo tiene por lo menos unas 10 páginas más, si es que estamos trabajando con varias especies, ¿no es cierto? Esto, el uso de nombres de polinomios llegó a su fin justamente con los trabajos que hizo Linneo. Linneo es en realidad el padre de la taxonomía y de la sistemática moderna. Él en 1753 publicó esta obra que está aquí, yo les he puesto una fotito chiquita que se conoce como el Species Plantarum. Y esta obra de aquí es una obra que fue revolucionaria en su época. Linneo con este libro lo que trató de hacer es de describir todas las plantas que se conocían hasta ese momento, ¿no es cierto? En esa época que habían sido descritas para distintas partes del mundo, lo cual ya es un esfuerzo grande en sí mismo. Pero esta obra fue revolucionaria por dos aspectos más que son súper importantes y que son claves. El primero es que en este tratado Linneo trató ya de clasificar a las plantas del mundo utilizando caracteres sexuales, ¿ya? Utilizando el número de estambres, el número de sépalos, el número de pétalos, el número de carpelos, etcétera, etcétera. Y eso para la época era súper revolucionario, incluso hablando solamente de plantas, porque el hablar de caracteres sexuales básicamente era un tabú, pero como ustedes ya deben haber empezado a oír a lo largo de la carrera, los caracteres sexuales son los que tienden a mantenerse constantes y son menos plásticos en las especies, ¿ya? O sea, nosotros los seres humanos, por ejemplo, podemos cambiar de color de ojos, de color de pelo, podemos ser más altos, más bajos, a veces tener diabetes, a veces tener, qué sé yo, una trisomía,
pero, ¿no es cierto? Por ejemplo, nuestros caracteres reproductivos, la presencia de 2 testículos, 2 ovarios, un pene, una vagina, un útero, ¿no es cierto? Eso es constante y en las plantas pasa exactamente lo mismo. Son caracteres que no cambian mucho y que sirven o que tienen una función, ¿no es cierto?, dentro de la sistemática, dentro del el establecimiento de un sistema de clasificación. Entonces, esto fue súper revolucionario en esa época. Y lo segundo que fue lo más importante del trabajo de Linneo fue que cada vez que él describió o incluyó en su tratado, en el Species Plantarum, una especie nueva, además de utilizar los polinomios larguísimos de los que yo les acabo de mencionar hace un ratito, miren, Agave folis dentato spinosis, él, junto al nombre largo, en el margen incluyó un adjetivo para referirse específicamente a esta especie. Entonces fue Linneo el que estableció el uso de un epíteto específico para calificar a una especie de un género en particular, y de esta manera Linneo constituyó de manera más formal lo que se conoce como un sistema binomial para nombrar a los nombres científicos, ¿ya? Esta en realidad no es una idea original a Linneo. A Linneo no le cayó la epifanía en 1753 y dijo yo voy a hacer esto así, sino que esto en realidad ya fue propuesto por otro botánico francés, por Bohin, mucho tiempo antes, pero él simplemente lo planteó como un sistema estable que podía ser usado, pero quien realmente lo llevó a la práctica y lo implementó para todas las especies de plantas que se conocían en esa época fue Linneo, ¿ya? ¿En qué consiste este famoso sistema binomial? Cada nombre científico que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, que manejamos actualmente, está compuesto a nivel de especie por un nombre genérico, que es un sustantivo, y por un epíteto específico, que es un adjetivo, ¿ya? Y tanto el nombre genérico como el epíteto específico están en latín, que es el idioma común que se estableció como un lenguaje estándar para justamente elaborar este sistema binomial, ¿ya? Una cosa súper importante es que siempre después del nombre de la especie que consta del nombre genérico y del epíteto específico, va abreviado el autor de la persona que describió una determinada especie. Ahora, si estamos hablando de plantas o de animales o de hongos, esta abreviación suele cambiar. En el caso de las plantas, los botánicos somos más cuadrados y tenemos estándares para todo. Entonces, por ejemplo, si ustedes alguna vez necesitan consultar los autores para una lista de plantas que ustedes, por ejemplo, estén haciendo del páramo de la Antisana o del Valle Seco de Guayabamba o de la cuenca del río Pita, ustedes pueden entrar a esas bases de datos que yo les mencioné la semana pasada y buscar la abreviación correcta para poderla citar, ¿ya? Entonces aquí yo les he puesto un ejemplito en base a un helecho. Entonces este helecho, el Polypodium murorum, es una especie, la especie murorum del género Polypodium, y esta abreviatura que aquí, la L punto, corresponde a Linneo. Entonces esta es una de las especies que Linneo describió en el Species Plantarum en 1753. Ahora, en el caso de los nombres científicos hay una cosa súper particular, que es la existencia de sinónimos. Los sinónimos son básicamente nombres diferentes que se les ha dado a individuos que pertenecen a una misma especie, ¿ya? ¿A qué me refiero con sinónimos? Por ejemplo, eh, ya para ponernos medio políticos, ¿no es cierto? Nuestro presidente Lenin Moreno, nosotros a veces le ponemos un montón de sinónimos, eh, algunos menos cariñosos que otros, pero si es que yo, por ejemplo, hablo de, en un contexto político, ¿no es cierto?, de alguno de los calificativos que normalmente le ponen en los memes al señor presidente, ustedes van a saber que yo estoy hablando de Lenín Moreno, ¿ya? En las plantas funciona igual, ¿ya? Hay distintos nombres que se refieren a una misma entidad biológica.
Eso es un sinónimo, pasa lo mismo en los animales, pasa lo mismo en los hongos, pasa lo mismo en las bacterias, ¿ya? Y esto en realidad eh, es una herencia que nosotros tenemos desde tiempos eh, inmemoriales, porque básicamente eh, el tiempo en el que se empezó a utilizar el sistema binomial fue un tiempo en el que era muy común todavía describir un montón de especies nuevas. Nosotros en realidad vivimos en un país privilegiado en donde eso todavía es bastante común. Si nosotros organizamos una expedición a los Yanganates, a las lagunas de Osogoche, si organizamos expediciones a la cordillera del Cóndor, o sin ir más lejos, ¿no es cierto? Nosotros de pronto nos vamos aquí cerca a los bosques de la reserva de Maquipucuna, ¿no es cierto? Podemos todavía tener la suerte, la buena fortuna de encontrar especies que son nuevas para la ciencia, ¿ya? En los tiempos en los que el sistema binomial se estableció, esto ocurría todo el tiempo y en distintas partes del mundo. Entonces, de pronto había gente que estaba organizando expediciones al continente asiático, otros se iban a África, otros venían a América, se describían especies y eventualmente cuando todos esos especímenes llegaban a los museos europeos y un especialista comparaba, se daba cuenta que lo que se había descrito para los 3 continentes era lo mismo, pero en cada continente tenía un nombre distinto y entonces esas 3 entidades biológicas tienen tienen un nombre aceptado y varios sinónimos, ¿ya? Para ponerles un ejemplo de esto, hay una plantita en el páramo que se llama Pernetia prostrata. Es un arbustito chiquito que tiene unas bayas de color morado fuerte, un poco como el shanshi. Yo me imagino que el shanshi sí conocen ustedes. Esta planta Pernetia prostrata es una de las plantas más ampliamente distribuidas en todo lo que son ecosistemas de línea de bosque o alpino o de páramo. Ya está presente en casi todas las zonas montañosas del mundo y en cada una de estas zonas montañosas del mundo se le describió en distintos momentos con distintos nombres. Entonces, aquí, por ejemplo, le decimos Pernetia prostrata, en Europa le pusieron como Gaulteria milcinoides, pero a la final del día todo es la misma especie y es una especie básicamente cosmopolita que existe en todos los continentes. Esto pasa, por ejemplo, mucho con varias de las poáceas, con las gramíneas, ¿ya? Entonces, estos nombres científicos de los que les estoy hablando tienen que tener algunas propiedades o características que son comunes, ¿ya? La primera es que los nombres científicos son universales. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, una especie como el maíz. ¿Alguien sabe el nombre científico del maíz? Sea maíz. Sea maíz. Sea maíz, ¿no es cierto? Ese nombre, sea maíz, es un nombre universal, es un nombre con el que se le conoce al maíz así aquí en Ecuador, en México, en Asia, ¿no es cierto? Es un nombre que se aplica en todo el mundo por ser un poco eh, exagerados, le decimos universal, pero en realidad estamos hablando, ¿no es cierto?, a nivel global, ¿ya? Ahora, este nombre, sea maíz, el nombre que se le da científicamente al maíz, es un nombre que solamente sirve para designar al maíz. Yo no puedo ahorita, por ejemplo, encontrar una nueva especie de, qué sé yo, una gramínea de páramo y a esa misma gramínea de páramo ponerle también sea maíz. No puedo utilizar ese nombre porque ese nombre ya está tomado y está tomado para otra especie. Es único para el maíz, ¿ya? Y por la misma razón, un nombre científico solamente puede ser dado para un taxón a la vez. Yo no puedo utilizar ese nombre para el maíz y a la vez utilizar ese nombre para una especie de teobroma que yo encontré en México, por ejemplo, no. Ese nombre se le da solamente a una entidad biológica a la vez, ¿ya? Entonces, para cualquiera de las disciplinas, la botánica, la zoología, ¿no es cierto? Para las personas que trabajan con hongos, los nombres científicos se rigen por lo que se conocen como códigos de nomenclatura. En el caso de las plantas, que es el que yo manejo, es el código de nomenclatura botánica.
Estos códigos lo que son es un conjunto de reglas, de artículos y de recomendaciones que lo que hacen es poner pautas para que nosotros podamos tener un sistema estable para nombrar a los organismos. Entonces, estas reglas se aseguran de que cada planta o de que cada animal o de que cada hongo, de que cada bacteria, porque también hay un código de nomenclatura para bacterias, cada uno de estos organismos tenga un solo nombre científico. También aseguran de que este nombre científico sea aceptado de manera mundial. ¿Ya? ¿Por qué son importantes estos nombres científicos? Porque estos nombres científicos son necesarios para que nosotros podamos saber de qué entidad biológica estamos hablando en otras disciplinas. Entonces, por ejemplo, yo mal puedo tratar de hacer un estudio acerca de los comportamientos reproductivos del zamarrito pechinegro si no sé cómo se llama el zamarrito pechinegro en latín. ¿Ya? Yo, por ejemplo, ahorita no me acuerdo cómo se llama el sabarrito pechinegro, pero si yo quiero poderme comunicar con ornitólogos de todo el mundo, a quienes potencialmente les interesa conocer esto, porque, qué sé yo, en África están estudiando los pajaritos del sol, los sunbirds, estos que son súper similares a los colibríes. Necesitamos poder tener nombres científicos aceptados para poder comparar comportamientos, para poder comparar rasgos funcionales, para poder comparar distribuciones, eh, para poder, por ejemplo, modelar nichos ecológicos. O sea, los nombres científicos nos ayudan a nosotros a saber exactamente qué especie estamos estudiando y en qué contexto podemos tratar de incluir estos nombres. ¿Ya? Una cosa súper importante de los nombres es que son indicativos del rango o de la categoría taxonómica que tiene esa especie dentro de una jerarquía. Espérenme un segundito. Amalia, por favor, regresa a tu clase. ¿Dónde está la Nikki? No viene. Aún no viene, pero porfa sale de mi clase. Yo quería preguntar cuándo vendrá. Yo te aviso, la Nikki dijo ¿No que va a puedes timbrar. dar mi teléfono? No te puedo dar mi teléfono, porfa, sale. Ok. Sale. No, ay. Perdón. Ya, estos nombres científicos que se va asignando a las distintas entidades biológicas sí nos dan a nosotros una idea de a qué nivel en la jerarquía, ¿no es cierto?, de organización de la vida ese nombre pertenece. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita ustedes ya deben saber, ¿no es cierto?, que las especies pertenecen a géneros, los géneros están incluidos dentro de familias, las familias pertenecen a órdenes, los órdenes están incluidos, ¿no es cierto?, dentro de clases, divisiones, fila, reinos y dominios, ¿no es cierto? Entonces, cada una de estas distintas categorías taxonómicas tiene sus propias reglas para nombrar a los nombres. Entonces, por ejemplo, en el caso de las plantas, cuando ustedes ya cogieron Botánica 3, no todavía o están cogiendo, ¿no es cierto? Estamos tomando. Están tomando, ¿no es cierto? Entonces, en botánica, todas las plantas, formalmente, los nombres de las familias terminan, ¿no es cierto?, en este sufijo, en CAE, ¿no es cierto? Miristicaceae, Polipodiaceae, Caricaceae, Poaceae, ¿no es cierto? Todos estos nombres terminan en este sufijo común que nos indica que son nombres de familias, ¿ya? Cuando hablamos de órdenes, hablamos de poales, de mirtales, de de, ya no me acuerdo en qué orden están las orquídeas y las bromelias, pero no importa. Ya, la idea es que entonces cada una de estas distintas clases jerárquicas tienen su propia terminación, ¿ya? Entonces, todos estos códigos del zoológico, el botánico, el bacteriológico, ¿no es cierto?, están organizados más o menos de la misma manera. Siempre inician con unos principios básicos que definen las características y normas del sistema. De ahí, sobre todo en el caso de la botánica, existen unas reglas para tomar en consideración nombres que se consideran parte de lo que es la nomenclatura antigua. ¿A qué me refiero con nomenclatura antigua? Cuando yo hablo de nomenclatura antigua, hablo de nombres que fueron asignados a niveles superiores de familias, de clases, de órdenes, antes de que Linneo publicara El Species Plantarum en 1753. Por eso es que, por ejemplo,
Para algunas familias como Asteraceae, como Poaceae, como Arecaceae, eventualmente ustedes en la literatura moderna todavía les encuentran con su nombre antiguo. ¿Alguien sabe cuál es el nombre antiguo de las asteráceas? ¿Se acuerdan? Una asterácea común es un girasol, como normalmente a veces también se les conoce a los girasoles, a las margaritas. No han oído, no se acuerdan. No, Esas les dicen composite, algo así. composite, ajá, son las compuestas, ¿ya? Asimismo, hablamos a veces en algunas ocasiones de las crucíferas. Las crucíferas son básicamente las brasicáceas. Palmae es el nombre antiguo de la familia Arecaceae, que es la familia de las palmeras, ¿no es cierto? Y el más clásico de todos es Gramineae, las gramíneas. Ahí incluimos nosotros a las poáceas y sus familias afines, ¿no es cierto? Las juncáceas, las ciperáceas, ¿ya? Entonces, hay algunos nombres antiguos como estos que son todavía mantenidos, que se siguen utilizando justamente porque su uso es un uso que fue globalizado, porque son familias súper grandes, familias súper diversas que existen en todos los continentes y se vio la necesidad de conservar con ciertas pautas esos nombres, ¿ya? Finalmente, cada uno de estos códigos, independientemente de qué organismo sea con el cual están tratando, tienen una serie de recomendaciones para asignar nombres a las especies nuevas que se van describiendo en la actualidad, ¿ya? Cuando uno va a describir una especie nueva, hay un concepto que es súper importante, que es el concepto de tipificación. Y para tratar de darles un ejemplito así con el cual ustedes puedan relacionar esto de una manera no tan abstracta, yo les he puesto aquí el ejemplo de mi cédula, pero en realidad esta cédula es una cédula súper antigua mía y un poco esa es la idea. Yo tengo una cédula nueva como la que deben tener muchos de ustedes en donde incluso ya viene un chip, ¿no es cierto? Que ya nos puede servir para una serie de procesos y de trámites, ¿ya? Pero en esencia, mi cédula nueva y esta cédula antigua mía, ¿no es cierto? Tienen algunas cosas que son comunes, ¿ya? Y justamente lo que tienen en común y lo más importante es que así yo esté hablando de mi cédula moderna con el chip o esta cédula vieja mía que es de antes de incluso haberme casado, tienen el número de cédula, ¿no es cierto? Yo nací, en el momento en que yo nací, mi papá fue con mi certificado de nacimiento, con mi acta de nacimiento, ¿no es cierto?, a inscribirme en el registro civil y en el registro civil me asignaron a mí un número de cédula, ¿no es cierto? Este número de cédula que me asignaron a mí es un número de cédula que va a quedar ligado a mí para toda la vida. Así yo me case, así yo me divorcie, de pronto decido convertirme en monja o unirme al ejército, ¿no es cierto? Este número de cédula va a ser mío para toda la vida. Yo puedo incluso perder la cédula, me pueden robar la cédula, puedo perforar la cédula el rato, ¿no es cierto?, que nos casamos, nos perforan la cédula, pero el número nunca cambia. Yo voy, saco una nueva cédula, me dan esa nueva cédula con otras características, pero se mantiene, ¿no es cierto?, mi número de cédula, ¿ya? Cuando describimos una planta, nosotros tenemos que designar un tipo. Ese tipo, ¿ya?, es un elemento. Cuando yo digo elemento, me puedo referir a un espécimen, en el caso de las especies, un espécimen de museo, ¿ya? Sobre el cual yo estoy haciendo la descripción de esa especie nueva que estoy publicando asociada a ese nombre, ¿ya? Entonces, este tipo es más o menos como el número de cédula para las plantas, pero en el caso, en lugar de ser un número, ¿no es cierto?, es un objeto de museo. Puede ser una planta prensada que tiene algunas partes, por ejemplo, preservadas en alcohol. Las palmeras, ustedes las han visto, son grandotas, ¿no es cierto? Cuando uno hace una colección de una palmera, uno generalmente le prensa en varios folios porque la hoja es inmensa, hay que cortar una partecita de la base, del medio, del ápice, hay que montar también, por ejemplo, la base del pecíolo de la hoja en otro folio de herbario. Puedo yo preservar, ¿no es cierto?, las flores y los frutos en alcohol.
O a veces, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando Rommel encuentra súper buenas colecciones, él colecta completa la inflorescencia y a la inflorescencia se le guarda en una cajita, ¿no es cierto? Cada una de esas partes es parte de un solo tipo, porque es un solo individuo en el cual yo estoy basando la descripción de esa especie nueva. Entonces, eso Y quiere decir que, dime. solamente aplica en plantas o No, también aplica en todo. también aplica en animales, pero justamente cada tipo de organismo tiene sus peculiaridades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en plantas, por ejemplo, es lo más variable porque, por ejemplo, la chuquiragua es una planta donde las flores, ¿no es cierto?, masculinas y femeninas que están formando las cabezuelas están dentro de una misma inflorescencia. Entonces, si tú colectas un individuo, tú puedes llegar a colectar en un solo individuo caracteres masculinos, femeninos, y si es que tienes suerte, tienes también ahí frutos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero, por ejemplo, cuando yo tenía la edad de ustedes, para mi tesis, yo trabajé con unos árboles tropicales, con las miristicáceas. ¿Ya vieron miristicáceas con Katia? Sí. Ya. Tú mismo, Milushka, ¿qué características tienen las flores de las miristicáceas? ¿Te acuerdas? No, profe, solo me acuerdo del fruto que tenía, la semilla tenía un arilo. Sí, son bien bonitas. Ya, las miristicáceas, que son la familia de la nuez moscada, así como para que algo les traiga un poco a colación a la familia, es lo que ustedes ponen en la salsa blanca para comerse una lasaña, ¿no es cierto? La nuez moscada. Ya, pero esa es de una miristicácea que existe solamente en el continente asiático, Myristica fragans, ¿ya? Aquí en el neotrópico existen otros géneros de miristicácea, pero casi todos ellos se caracterizan por tener árboles dioicos. ¿Se acuerdan qué significa esto? Cuando yo hablo de monoico o de dioico, yo me estoy refiriendo a que yo tengo individuos, en el caso de que sean monoicos, tengo flores masculinas y femeninas en la misma planta, pero si yo hablo de individuos dioicos, yo ya me estoy refiriendo a que para una especie yo voy a encontrar individuos machos y individuos hembras, ¿ya? Entonces, en las miristicáceas del neotrópico, la mayoría son dioicas. Entonces, si yo quiero describir una especie de miristicácea, que fue lo que me pasó a mí, yo encontré una especie nueva de virola, se llama virola equatorialis, pero justamente para esa especie tenemos solamente colecciones de individuos masculinos y los individuos femeninos están solamente en fruto, no conocemos los individuos femeninos con las flores femeninas. Esos hasta ahora no les hemos encontrado y yo ya describí esta planta hace por lo menos 15 años, ¿ya? Hasta ahora no aparecen los individuos femeninos. ¿Ya? Entonces, cuando yo tipifico, depende de la complejidad, de cómo es la estructura, la división de sexos, ¿no es cierto? En esa especie, yo a veces tengo que, para designar un tipo, si es que este tipo, por ejemplo, en las plantas tiene flores perfectas y completas, necesito colectar un individuo que tenga flores y frutos, pero tengo un solo tipo, ¿ya? En el caso de las plantas dioicas como las miristicáceas o como por ejemplo en los animalitos, en las aves o en los mamíferos, ¿no es cierto? Si yo colecto un individuo, ese individuo es o masculino o femenino, ¿no es cierto? Entonces yo necesito completar con otro individuo masculino, con un individuo o por ejemplo con juveniles para tener como quien dice toda la variación dentro de la especie, pero entonces uno ahí designa, ¿no es cierto?, a este conjunto de individuos, a estos elementos como los tipos de esa especie. Y entonces, cuando yo hago un estudio ecológico, idealmente yo debería comparar a las morfoespecies con las que yo estoy trabajando con estos individuos tipos para estar seguro de que yo estoy asignando un nombre científico es correcto, ¿ya? Entonces, estos tipos tienen algunas características. La primera es que a partir de la descripción de la especie, la asignación del tipo es permanente.
Por eso estaba utilizando yo el número de cédula como un ejemplo. Ya, no importa lo que a mí me pase en la vida, me caso, me divorcio 3 veces, envío una vez, me vuelvo a casar, mi número de cédula sigue siendo el mismo independientemente de mi estado civil, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en el caso de los nombres de las especies, el tipo es igual, ¿ya? Yo puedo cambiar, ¿no es cierto?, tal vez algunas características de los individuos que voy colectando a lo largo de mis estudios ecológicos, pero el tipo siempre va a seguir siendo el tipo de ese nombre en particular, aunque a ese nombre luego le reduzcan a sinónimo de otro, ¿ya? Entonces, esto tiene implicaciones ya cuando estamos trabajando y queremos asignar nombres, ¿no es cierto? Si es que yo tengo un grupo de especímenes que yo he colectado porque me fui, por ejemplo, con la Vero Crespo a trabajar en los ríos de la Antisana, ¿no es cierto? Y tengo colectados un montón de macroinvertebrados de los distintos ríos que hay, ¿no es cierto? Yo a esos macroinvertebrados les voy a dividir en grupos utilizando su similitud a nivel morfológico. Si es que alguno de estos grupos que yo fui separando coincide con la morfología del tipo de una especie que yo puedo consultar en el museo, yo tengo que ponerle el nombre de ese tipo a ese grupo con el que estoy trabajando. ¿Ya? Ese es el segundo puntito que ustedes tienen aquí, que dice que si un taxón incluye el tipo de un nombre, por definición ese grupo, ese conjunto, ¿no es cierto?, de individuos que ustedes están colectando, va a recibir por defecto ese nombre, ¿ya? Y hay una cosa súper importante que cuando uno designa tipos, por lo general, estos tipos están asociados a una institución, a un museo, ¿ya? Esto pasa sobre todo en plantas, ¿ya? Si yo trabajo con árboles tropicales, como son individuos súper grandes, las palmeras también, por ejemplo, son súper grandes, yo de un individuo que está presente en el campo, sin destruir ese individuo, a veces yo puedo colectar más de una muestra. Colecto lo que son duplicados. Y lo que yo hago normalmente es compartir esos duplicados, como cuando uno arma un álbum de cromos y tengo varias copias del cromo número 5, ¿no es cierto? Yo utilizo esos extras del cromo número 5 que ya no necesito para llenar mi álbum porque lo tengo por múltiples copias. Yo utilizo esos cromos para cambiar, ¿no es cierto? Puedo cambiar con mis amigos o puedo cambiar con gente que no conozco pero que también se dedica a coleccionar el mismo álbum. Eh, con los tipos es igual. Si yo colecté duplicados de un mismo individuo, esos duplicados yo puedo utilizar para intercambiar con otras instituciones. Las muestras de herbarios se intercambian como cromos, básicamente, ¿ya? Pero si yo utilicé el espécimen que está depositado en el herbario Jusea, en el herbario de la Católica, como el tipo, el que está en la Católica es el tipo. Los demás son solamente copias de ese tipo. ¿Cuándo vienen a ser útiles estos duplicados? Justamente para darles un ejemplo, con las plantitas que yo trabajé, las miristicáceas, estas son plantas que se descubrieron más o menos por ahí por 1775 por un botánico francés que vino a hacer una expedición a la Guyana, ¿ya? Y él colectó los especímenes de la primera especie de árboles de la familia de la nuez moscada aquí en el neotrópico. Él le puso Virola cebífera y le llamó al género Virola porque ese era el nombre que los indígenas de la Guyana utilizaban para los árboles de esa especie. ¿Ya? Posteriormente, este botánico francés Aublet regresó a Francia, ¿no es cierto? Y a partir de su viaje, de su expedición, ¿no es cierto? Muchas personas posteriormente en expediciones que se hicieron ya no solo a la Guyana, sino también, por ejemplo, al Brasil, al Perú, a la Amazonía colombiana, Costa Rica, Ecuador, una parte en la Amazonía, ¿no es cierto? En Bolivia también, en toda la parte de bosques húmedos tropicales,
se siguieron descubriendo más y más y más especies, pero las personas que hacían estas expediciones eran personas que trabajaban en instituciones europeas. Principalmente el más importante de ellos fue Otto Warburg, que era un alemán. Pero Otto Warburg estaba basado en el Museo de Historia Natural de Berlín, ¿ya? Y como ustedes pueden imaginarse, durante la Segunda Guerra Mundial, Berlín sufrió uno de los bombardeos más intensos que hubo durante la Segunda Guerra Mundial y la mayoría de colecciones que estaban depositadas en el Museo de Historia Natural de Berlín se destruyeron. Solamente se salvaron unas pocas colecciones que lograron guardar en un búnker porque les consideraban colecciones especiales ya en esa época, y todo lo demás se destruyó. Entonces, para las plantitas que yo estudié, la mayoría de los tipos desaparecieron, se quemaron durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que me tocó a mí un poco durante mi tesis de doctorado es hacer como un trabajo de detective y a ir buscando, ¿no es cierto?, con qué otros museos Otto Warburg había justo intercambiado duplicados de sus tipos, se había hecho intercambios así como cromos, ¿no es cierto? Y entonces ir a buscar esas muestras a esos otros herbarios y designar lo que se conoce como neotipos, ¿ya? Eso para ponerles así como en un ejemplo súper terrestre. Digamos que yo, Priscila Muriel, fui testigo de un crimen, ¿ya? Y necesito entrar al proceso de protección de testigos, ¿ya? En el momento en que yo entro en el programa de protección de testigos, ¿no es cierto? Mi nombre y mi número de cédula desaparecen y a mí me asignan un nombre y un número de cédula nuevo para protegerme. Eso básicamente es un neotipo, ¿ya? ¿Está claro esto? Ya, yo asumo que sí. Y en realidad no es muy importante porque en realidad vemos muy pocos locos que nos hemos dedicado a estudiar esta parte de la sistemática y en realidad bueno, es un poco triste porque es una de las disciplinas que está desapareciendo. Esta actividad de buscar tipos, de buscar colecciones perdidas, es súper bonita, pero cada vez va perdiendo menos, no menos importancia, pero cada vez va perdiendo atractivo frente al millón de cosas que se pueden hacer en base a las colecciones científicas, como por ejemplo análisis de caracteres, reconstrucción de filogenia, metabolómica, todas esas cosas súper chéveres que ahora ustedes tienen la oportunidad de hacer gracias a las nuevas tecnologías que han ido surgiendo, ¿no es cierto? Ustedes pueden diversificarse y hacer un montón de cosas, pero de todas maneras estas cosas así como de detective que sirven para tener nombres son importantes, pero cada vez somos menos personas que seguimos haciendo esto, ¿ya? Tengo una pregunta. Dime. Entonces, toda esta información, o sea, es accesible, puede estar en línea o cómo se puede hacer la búsqueda como usted la hizo. Exactamente, o sea, en realidad entre ustedes y yo ya hay una brecha generacional enorme. Cuando yo empecé a hacer esto, y no les estoy hablando del año del repiola, o sea, yo les estoy hablando de hacer la tesis más o menos por ahí, por el año 2000. Muchas de estas, aunque muchos de ustedes deben ser nacidos por esa época más o menos, me estoy imaginando. Pero hace 20 años no habían todas estas bases de datos que ustedes tienen a disposición, donde ustedes pueden justamente consultar lo que yo tengo puesto aquí con este ejemplo. Este de aquí, Asplenium debile, es el nombre de un helechito descrito por el padre Sodiro, ¿ya? Antes, cuando yo estudiaba, estos nombres aparecían en unas publicaciones que se llamaban BPH, ¿ya? El BPH era un libro donde cada año había gente que se dedicaba a buscar en todas las revistas del mundo y armar una lista de todos los nombres científicos que habían sido descritos en ese año por el autor, en dónde estaba el tipo y si es que había problemas, ¿ya? Ahora ustedes pueden entrar al BioWeb, pueden entrar al Missouri Botanical Garden, a la base de datos que tiene,
pueden entrar al Plants of the World Online y justamente consultar todas estas cosas, y como ya todo está digitalizado, es súper fácil. Y en la mayoría de los casos, por ejemplo, ya para muchos grupos de plantas, ha habido muchas personas de mi edad, un poquito más jóvenes, pero generalmente mucho más viejos que yo, que se han dedicado a hacer este trabajo de detectives para que estas páginas estén lo más limpias posibles y la información que ustedes puedan necesitar de tipos, eh, ustedes la puedan simplemente recuperar de manera automática, ¿no es cierto?, en algún portal de internet. Eso está hecho ya para una proporción súper grande de grupos y en realidad, ¿se acuerdan que yo les hablé de estos mecanismos de compartición de información sobre biodiversidad? Para poder tener esas bases de datos, esa infraestructura disponible para todos, sí fue necesario primero curar y limpiar todos los nombres, ¿ya? Entonces hay algunos grupos en donde todavía se sigue trabajando así como hormiguitas, ¿no es cierto? Buscando los tipos, buscando quién publicó, aplicando las reglas del código, que es justo de lo que les iba a hablar ahorita, para ir construyendo estas bases de datos y homologar, ¿no es cierto?, registros que provienen de distintos museos. Entonces, el código de nomenclatura tiene algunos principios que son importantes. Ya, el primero de ellos es el que se conoce como principio de prioridad. ¿Ya? ¿A qué se refiere este principio? Este principio se basa en la fecha en la que fue publicado el Species Plantarum de Linneo, que fue en 1753. ¿Ya? Esa fecha es como un hito para la nomenclatura. ¿Ya? Eso quiere decir que todo lo que fue descrito antes del Species Plantarum se consideran nombres prelineanos y muchos de ellos no son aceptados a menos que en los congresos de botánica se haya votado para mantenerlos como aceptados, que es el caso de Composite, Palmae, Cruciferae, y les di un ejemplo más que ahorita ya me olvidé. Gramínea, ¿ya? Esos son nombres conservados. Se toma como válidos todos los nombres posteriores al 1 de mayo de 1753 y usando esta fecha, ¿no es cierto?, como referencia, es que se establece la prioridad de publicación. Entonces aquí yo les he puesto un ejemplito. Para que un nombre se considere como válidamente publicado y sea un nombre aceptado, ese nombre tiene que haber sido primero sujeto a una publicación efectiva. ¿A qué me refiero con esto? Si yo quiero describir una nueva especie de murciélago, si yo quiero descubrir una nueva especie de libélula, si yo quiero describir una nueva especie de sapito o de helecho, yo tengo que publicar ese nombre en una revista científica adecuada. Entonces, por ejemplo, si yo quiero publicar una nueva orquídea de la reserva, el Pauma, yo tengo que publicar eso, por ejemplo, en Phytotaxa o en Journal of the Botanical Society, o, por ejemplo, si es que yo estoy describiendo una nueva especie de palma, puedo publicar en Príncipes. Hay revistas especializadas para diferentes grupos. Por ejemplo, generalmente Santiago Ron, Omar Torres, ellos, Lale Camacho, ellos, por ejemplo, publican en Zootaxa, que son revistas especializadas en publicar nombres nuevos de especies, ¿no es cierto?, de distintos grupos de animales. Si yo quiero publicar una nueva especie de pájaro, publico, por ejemplo, en esta revista que se llama The Oak, que ya creo que cambió de nombre ahorita y no me acuerdo cuál es el nuevo nombre que tiene la revista. Pero tienen que ser revistas especializadas. Yo no puedo encontrar una nueva especie de orquídea y publicarlo en La Familia, que sale con El Comercio los domingos, o incluso en Nuestra Ciencia, porque ese tipo de publicaciones tienen otro propósito, son publicaciones de divulgación científica, pero no son especializadas, ¿no es cierto?, en la publicación de especies nuevas. Ahora, esto pasa todavía mucho en los trópicos. En las regiones templadas ya no pasa tanto, pero, por ejemplo, aquí nosotros seguimos describiendo
familias nuevas, géneros nuevos, no solamente especies nuevas. Entonces, si yo estoy describiendo una familia nueva o un género nuevo, como el género Yasunia, que fue descubierto hace muy pocos años, yo tengo que acogerme a las reglas para ponerle nombre justamente a un género o a una familia, ¿ya? Entonces, cada categoría taxonómica tiene sus propias reglas. Yo tengo ahora ya que hacer una descripción completa, ¿no es cierto?, de esa especie nueva en el lenguaje en el que esté la revista, pero hay una parte que se llama diagnosis, que por lo general antes, como dice en el literal 4, tenía que ser hecha en latín. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la diagnosis? La diagnosis es solamente una frasecita muy parecida a los polinomios que dice cómo difiere mi especie de las especies con las cuales está más emparentada. Entonces, por ejemplo, yo para mi especie nueva de Myristicacea del Chocó, yo dije que esta especie se parece mucho a la especie Virola dixoni, que también está presente en esa zona, pero que en el caso de Virola equatorialis, esa planta tiene los pelos de las hojas un poco estrellados en lugar de que sean pelos lineales y que los frutos difieren, el color de los pétalos es tal, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa diagnosis son solamente las características específicas que le diferencian de sus especies hermanas. Y antes, tradicionalmente, esa diagnosis tenía que ser hecha en latín. El resto de la descripción podía estar en inglés, en español, en portugués, en chino, que son los lenguajes que más se hablan, no importa, ¿no es cierto? Depende de la revista, pero la diagnosis tenía que estar en latín. Ahora esto se ha flexibilizado un poquito y ya aceptan, por ejemplo, que a veces estas diagnosis se hagan ya en inglés, porque en realidad cada vez hay menos gente que habla latín, ¿ya? Y en esta descripción de esta especie nueva, ¿no es cierto? Cuando yo quiero hacer una publicación válida, yo tengo que indicar cuál es el tipo. Entonces, por ejemplo, cuando Santiago Ron sale de expedición y tal vez en la cordillera del Cóndor encuentra una nueva especie, él tiene que indicar en qué museo, puede ser el QCA, puede ser el QCNE, en qué museo se va a quedar el espécimen tipo para que la gente lo pueda ir a ver y sepa cómo se ve esa especie. Con el bioweb tenemos la ventaja de que en el bioweb también de pronto él sube una foto, ¿no es cierto? Y es más fácil antes bajar la foto que armar una visita al museo, ¿ya? Entonces, este principio de prioridad que establece, ¿no es cierto?, cuando un nombre es válido, yo he tratado aquí de ponerles un ejemplo. Entonces, este Asplenium debile, que es un helecho descrito por el padre Sodiro. El padre Sodiro era un padre italiano que vino a trabajar acá a Ecuador y se quedó aquí enamorado de todas las plantas que él vio en Ecuador. Él describió muchísimas especies, pero justamente él vivió, ¿no es cierto?, en el siglo XIX. Entonces, el padre Sodiro en el siglo XIX ya estaba aquí en Ecuador, encontró una especie nueva de helecho y él le puso de nombre Asplenium debile en el año de 1893. Nosotros en la actualidad ahora a este nombre de el helecho que descubrió el padre Sodiro, decimos que es un nombre ilegítimo porque lo que el padre Sodiro nunca supo por la velocidad a la que ocurrían las comunicaciones en esa época es que coincidentalmente un botánico francés de apellido Fay en 1866, o sea, casi 30 años antes, 26 años antes, ya utilizó el nombre Asplenium debile para referirse a una especie diferente que él encontró en Europa, ¿ya? Entonces, de acuerdo al principio de prioridad, Asplenium debile de Fe tiene prioridad sobre el Asplenium debile del padre Sodiro. Son dos entidades biológicas diferentes, no se ven igual, tienen el mismo nombre, pero por el principio de prioridad, el nombre de Fe se conserva y el Asplenium debile del padre Sodiro se considera como un nombre ilegítimo. Entonces, ¿qué es lo que hubo que hacerse en ese caso?
Al Asplenium debile del padre Sodiro le tuvimos que asignar un nombre nuevo, ¿no es cierto? Cuando ustedes vean en una descripción científica, nomen novum en latín, quiere decir que ese es un nombre nuevo que se le tuvo que asignar a una especie. En este caso, a la especie del padre Sodiro se le llamó Asplenium congestum, y la persona que le dio este nuevo nombre fue un botánico danés que se apellidaba Christensen, y él lo hizo ya en el año de 1905 y este nombre no tiene conflicto. Entonces aquí en Ecuador no existe Asplenium debile, lo que existe es Asplenium congestum y en realidad es un helechito bastante común en bosques montanos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ve en la actualidad la descripción de una especie nueva? Les he puesto otra vez un helecho porque yo tuve por ahí una fase en la que trabajé con el doctor Navarrete en la base de datos de helechos de aquí del herbario. Yo he hecho algunas cosas en la vida. Y entonces, para el BioWeb, nosotros estuvimos compilando las descripciones originales de todas las especies de helechos que están presentes aquí en Ecuador. Ya, esta de aquí es una publicación típica de una especie nueva, o sea, la verdad el hecho de que sea un helecho es un poquito irrelevante. Aquí tienen ustedes en este paper descritas 3 nuevas especies de helechos, un adiantum, que es Squamulosum, Pteris boliviensis y Pteris crameri, ¿ya? La descripción de cada una de estas 3 especies es exactamente la misma. Nosotros empezamos asignándole el nombre nuevo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, esta es una especie de adiantum, este es el nombre genérico, Squamulosum es el epíteto específico, Prado y Smith son los autores de esa especie, son las personas que están describiendo esta nueva especie. Indicamos con la abreviación del latín species nova, SPNOV, ¿no es cierto?, el hecho de que esta especie es una especie nueva. Designamos el tipo con el cual vamos a conocer esta especie, entonces el tipo es de este espécimen que está aquí dibujado, porque aquí contrataron a un ilustrador botánico, ¿no es cierto?, que hizo esta linda imagen donde se ven los caracteres especiales que le distinguen a esta especie de las especies hermanas, ¿no es cierto?, en base al espécimen tipo, ¿ya? Entonces, en el caso de este Adiantum squamulosum, el espécimen tipo es una colección de Jim Solomon, que tiene el número 7818. Cuando nosotros somos botánicos o zoólogos y vamos haciendo colecciones, vamos asignándole ya nuestro propio número de colección. En este caso, James Solomon ya va por el número 7800 y pico de colecciones, y lo que dice a continuación, holotype Mo on 2 sheets, isotopes LPB not seen, quiere decir que el holotipo, la cédula, ¿no es cierto?, de esta especie, está depositada en el herbario del Jardín Botánico de Missouri y que de hecho es una colección que está presente en 2 hojas de herbario. Eso quiere decir que probablemente este es un helecho más o menos grande, ¿no es cierto?, al que le separaron, ¿no es cierto?, en 2 folios de herbario, en 2 cartulinas de herbario, está montada en 2 hojas distintas, y que hay una copia, un duplicado, un cromo que se envió, ¿no es cierto?, al Jardín Botánico de LPB, que creo que es el Jardín Botánico de La Paz, si mal no me acuerdo, que la persona que está describiendo esta planta sabe que existe en ese herbario, pero que no le ha visto, ¿ya? Luego de el nombre y luego de la designación del tipo de la especie, ustedes tienen justo aquí la diagnosis, ¿ya? Esta publicación fue hecha en 2002 y en el 2002 todavía era mandatorio, era obligatorio que la diagnosis se haga en latín. Entonces ustedes tienen aquí un pequeño párrafo en latín donde se explica cómo Adiantum squamulosum es similar justo a Adiantum diogoano, pero difieren, ¿no es cierto?, en todos estos caracteres que están puestos aquí, ya. Después de la diagnosis, si viene la descripción completa, entonces dice que es una planta terrestre, los rizomas son de cierta manera, las hojas son de cierta manera, o sea, siempre se va siguiendo más o menos un mismo orden. Se empieza por el hábito en general, después se habla, ¿no es cierto?, de características particulares, si es un árbol del tronco, en este caso del tallo, del rizoma, cómo son las hojas, y por lo general siempre se termina con las partes
reproductivas. Entonces, en el caso del helecho, probablemente en la siguiente página está la descripción de cómo son los oros, de cómo son los inducios. Si esto fuera una planta con flor, la descripción debería terminar con la descripción de las inflorescencias en general, flor masculina, flor femenina, infrutescencia, frutos. Y también en la descripción, ¿no es cierto? Generalmente hacemos notas acerca del hábitat en donde se encontró esta planta y cuál es la distribución que nosotros vemos que tiene dependiendo de los especímenes que hemos revisado. En el caso de los animales son descripciones bastante similares. Si es que, por ejemplo, contamos con individuos masculinos y femeninos, también primero describimos los machos, luego las hembras, después los juveniles, ¿no es cierto? Ustedes deben haber revisado alguna vez el Birds of Ecuador, ¿no es cierto? En el Birds of Ecuador se sigue más o menos de ese mismo orden y por lo general están acompañados también de los mapas de distribución y de las láminas donde ustedes pueden ver ya en color, ¿no es cierto?, las características de las especies. Y ahí, por ejemplo, les saben poner cuando hay dimorfismo sexual, les ponen la ilustración de los machos, las hembras, y si es que los juveniles también tienen otro color, también saben haber ilustraciones, ¿no es cierto?, de los juveniles. ¿Ya? ¿Para qué es útil todo esto de lo que les he venido hablando? Todo esto es súper útil para el proceso de identificación. El proceso de identificación es el que a la final a nosotros nos permite determinar, ¿no es cierto?, a qué grupo de organismos, a qué especie, puede ser especie, familia, género, pertenece un individuo que nosotros hemos colectado. Por eso es que cuando colectamos tratamos de tener colecciones lo más completamente posibles. En el caso de las plantas, nosotros vamos a tratar siempre de tener colecciones fértiles porque los caracteres reproductivos generalmente son los que se usan en las claves de identificación y nos permiten llegar a un nivel más fino de identificación para saber sobre qué organismo estamos haciendo nuestros diferentes estudios, ¿ya? Para facilitar el proceso de identificación, sí es importante que ustedes aprendan a hacer correctas notas de campo, ¿ya? Por eso es que esto está estrechamente ligado al manejo de la información, ¿ya? Hay una cosa sobre la cual tal vez a ustedes no les han hecho mucho énfasis todavía, ¿ya? Por ahí creo que 2 o 3 de ustedes cogieron conmigo una optativa que se llamaba Naturalistas del siglo XXI y un poco trabajamos el hecho de hacer anotaciones, ¿no es cierto?, en campo acerca de observaciones que uno hace en la naturaleza, ¿ya? Cuando uno hace colectas, es súper importante ser riguroso en la manera en cómo uno lleva su cuaderno de campo, ¿ya? Cuando uno hace colecciones ya para tener una colección de referencia para estudios ecológicos, para estudios incluso de metagenómica, si es que siempre ustedes quieren respaldar estos estudios con una colección, con un voucher de referencia que se va a ir a un museo, ustedes necesitan llevar de manera súper rigurosa su cuaderno de campo, ¿ya? En el cuaderno de campo, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Y esta es una de las prácticas que íbamos a hacer en el Parque Metropolitano, ¿ya? Ustedes tienen que anotar primero la fecha, ¿no es cierto? Ustedes, como íbamos a combinar esto con la parte de georreferenciación que les da Santiago, tienen que anotar de la manera más precisa de ser posible con un GPS, ¿no es cierto?, las coordenadas geográficas del lugar en donde ustedes están haciendo la colección y, por ejemplo, tienen que anotar de manera lo más precisa posible la altitud a la cual ustedes están colectando ese individuo, ¿ya? De ahí ustedes tienen que, a esa localidad en donde tal vez colecten muchas cosas, darle una descripción. Estoy a 20 kilómetros de Quito bajando por la carretera Quito, Calacalina, Negalito, La Independencia. Paré en el kilómetro 25 y ahí entré por un sendero que está a mano derecha y caminé 50 metros, ¿ya? Todas esas indicaciones, además de la ubicación del GPS, me van a ayudar a ubicar con precisión la población de donde viene su individuo que ustedes están colectando. Después, ¿qué es lo que yo hago? Yo trato de anotar la mayor cantidad de características
que yo estoy viendo en mi individuo vivo cuando todavía no le proceso como una colección de herbarium. Yo puedo procesarla en alcohol, puedo colectar fragmentos de hojas en sílica gel para estudios moleculares, puedo colectar frutos o pedazos de troncos que se van a ir a la colección carpológica y puedo hacer una muestra de herbario que se va a dividir en varios folios, ¿no es cierto? Si es que es una hoja grandota. Puedo también, por ejemplo, colectar muestras de tejido, puedo colectar excrementos, puedo tomar huellas, ¿no es cierto? Si es que yo encontré todo ahí mismo. Entonces yo anoto todo lo que yo colecté, le asigno un número de colección y a las cosas que se van a la bolsa, que están asociadas, ¿no es cierto?, a esa colección, yo les etiqueto de alguna manera posible. O sea, yo, por ejemplo, a veces con un Sharpie, con un marcador, le pongo el número de colección en una hojita, pero eso es a veces un poquito peligroso si es que es una planta que tiende a perder las hojas súper rápido. Lo mejor es anotar, ¿no es cierto?, el número de colección con lápiz en una etiqueta que ustedes amarran con hilo al espécimen, ¿ya? Para que ese número no se pierda. Y le meten en la funda o meten esa etiquetita con la muestra en el alcohol o meten esa etiquetita en la bolsita con sílica gel con el espécimen, ¿ya? Entonces ustedes con ese número que están introduciendo junto al espécimen, ustedes pueden relacionar ese espécimen con la nota de campo que está en su cuaderno de campo. Entonces en su cuaderno de campo ustedes anotan el número de colección, anotan que era árbol, arbusto, hierba rastrera de 5, 10, 20 metros, 5 centímetros, con hojas de color verde claro, con pétalos de color fucsia, el arilo de color rosado, los frutos tienen unos pelos de color celeste. Todo lo que ustedes piensen o puedan prever que eventualmente se va a perder al momento de procesar. O sea, por ejemplo, el rato que ustedes meten flores en alcohol, lo más probable es que el alcohol haga que los pigmentos que están presentes en los plástidos o en la vacuola salgan, ¿no es cierto?, se diluyan en el alcohol y ustedes terminan con unas flores de color transparente en el alcohol que no se parecen en nada a las flores de color rojo vibrante que ustedes vieron en campo. El color se puede perder. Se puede perder el color incluso con el prensado, con el secado. Por ejemplo, cuando ustedes están trabajando con cactáceas, no me imagino, pero sí puede pasar. Yo conocí a un experto en cactáceas, ¿ya? Ustedes encuentran, ¿no es cierto?, una opuntia de 5 metros. De esa opuntia ustedes solamente colectan una hoja, una rama, ¿no es cierto? A esa rama, como es súper gruesa, le van a tener que seccionar, ¿no es cierto?, en dos mitades longitudinales para que se seque bien por la suculencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo importante preservar ahí? Ustedes en la muestra de herbario ya no van a poder ver que su opuntia medía 5 metros, entonces eso tiene que de ley ir en su cuaderno de campo. Como ustedes en este caso están procesando una suculenta, ¿no es cierto? Sería importante que ustedes midan cuál era el ancho del tallo que ustedes van a dividir en dos y vaciar para permitir un secado más adecuado del folio. Entonces van a decir opuntia de 5 metros, ramas de tanto de largo por tanto de ancho por tanto de grosor, las espinas dispuestas en tal ángulo, porque por ejemplo el rato de prensar, ¿no es cierto?, las espinas se van a colapsar. A veces uno no sabe, pero por ejemplo, en algunos helechos, por ejemplo, en la clave dice que uno tenía que haberse fijado si la disposición de las hojas a lo largo del rizoma rastrero era hacia solamente un lado o si era radial o si estaban puestas de manera alterna, de manera decusada. Eso ya el rato de prensar no se ve porque ustedes el rato de prensar la muestra van a tratar de acomodarle para que les quepa en el periódico, ¿no es cierto? Pero pierden la tridimensionalidad de la muestra. Entonces, todas esas cositas que son detalles, es mejor anotarlas para luego poder identificar con las claves taxonómicas. Las claves taxonómicas se ven así. Entonces, justamente
Aquí, para poder usar esta clave para identificar estos helechos, por ejemplo, me dice planta epífita pendiente. La otra opción era que era una planta terrestre erecta. Si yo no anoté cuál era el hábito de mi especie, de mi espécimen en el campo, si yo no me fijé si estaba sobre un árbol o si le cogí de la tierra, yo ya no puedo usar la clave. No sé si es Upercia o Lipcopodiela, ¿ya? Entonces, todas esas notas que son útiles para la clave tienen que estar respaldadas por su cuaderno de campo. Su cuaderno de campo se convierte en el mejor aliado para luego tratar de identificar sus especies de la mejor manera. Si ustedes tienen suerte, para el grupo con el que ustedes trabajen, pueden llegar a tener estas claves digitales que ustedes simplemente, ¿no es cierto?, van viendo, ¿no es cierto?, en las fotitos a qué se parece. Ahora incluso ustedes tienen estas apps como el iPlant, como el iNaturalist. Hay un montón de aplicaciones que ustedes le toman la foto a la planta y mediante algoritmos de inteligencia artificial, ¿no es cierto?, reconoce, busca en un montón de bases de datos de imágenes, encuentra la que más se parece y les propone un nombre. Ya, pero mientras más características tengan ustedes anotadas y si es que ustedes realmente pueden apoyarse y entrar a revisar una colección que ha sido determinada por un experto, ustedes van a tener más certeza en sus identificaciones y eso le da mucho más poder al análisis de sus datos cuando ustedes ya, por ejemplo, estén haciendo un estudio ecológico. Yo tengo parcelas en donde yo identifico, por ejemplo, especies de páramo. Yo en el Antizana, en las parcelas que tenemos más o menos 120 especies, ¿ya? La mayoría de grupos son relativamente fáciles de identificar, pero por ejemplo las gramíneas, las poáceas son súper difíciles. Nosotros les tenemos todavía separadas como morfogrupos a la espera de poder tener claves mucho más fáciles de usar o tener material más completo. Y entonces, cuando yo corra mis análisis, yo puedo saber que estoy trabajando con 6 especies de gramíneas y no con solamente 2, como parecería, porque tienen unas características chiquititas que difieren y a veces esos cambios en las identificaciones puede cambiar mis análisis de carácter ecológico. Entonces, la identificación es un paso clave, es un proceso esencial para justamente poder correr de mejor manera y meter menos incertidumbre en mis análisis ecológicos, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿O si está claro? Ya se murieron, la taxonomía es aburridísima, sí es verdad. Yo hice eso 4 años para el doctorado y casi me muero, pero es súper importante, ¿ya? Ahorita vamos a hacer una cosa, no sean malitos, tomémonos hasta las 3:30 y a las 3:30 nos vemos y yo les explico de manera rápida cómo funcionan los programas que vamos a utilizar para hacer la parte práctica y les explico qué vamos a hacer ya de manera autónoma dividiéndoles en los grupos, ¿ya? Entonces, denme 5 minutos, hasta eso yo me recupero un poco la voz y nos vemos en 5 minutos, nos vemos 3:30, ¿ya? Ya, profe. Estas dos plataformas, el programa Morfo y la plataforma de la OFS, tienen el mismo objetivo, que es justamente permitir la organización de metadatos de estudios ecológicos, ¿no es cierto? Pero la plataforma de la OFS lo hace mediante un portal web y en cambio el programa Morfo va a hacer esto utilizando un aplicativo que nosotros nos tenemos que descargar a nuestro computador, a nuestro ordenador, ¿ya? Entonces, yo les he puesto aquí la guía para uso de Morfo y una lectura sobre la cual ustedes van a tener un pequeño control de lectura porque es importante que empiecen a manejar estos conceptos la próxima semana. Entonces, las 2 lecturas ya están en el aula virtual y ustedes tienen una semana para leerse esta segunda, la que dice Introduction to Ecological Metadata Language, ¿ya? Entonces, ¿en qué consisten estas plataformas? Yo les voy a abrir primero la del Open Science Foundation. Entonces, si yo hago clic aquí,
a mí se me abre directamente en una página, ¿no es cierto?, este portal. Y este portal es un portal que está manejado por una fundación que recibe donaciones, ¿no es cierto?, de la sociedad civil. Y justamente así se mantiene para justamente facilitar a los investigadores organizar la información acerca de sus proyectos. Entonces, ustedes, como son todavía nuevos en esto, ¿no es cierto? Lo que tienen que hacer es aplastar el botón de sign up, o sea, darse de alta, crear una cuenta. Yo ya tengo una cuenta, entonces cuando yo le doy aquí en ingresar, yo ingreso directamente con mi perfil de ORCID. ¿Ustedes ya han oído hablar de esto? No, No. Ya, no. hay un montón de redes sociales eh, en la vida, aparte del TikTok, del Facebook, del Instagram, del Twitter, ya. Hay algunas redes sociales que se han creado con motivos un poco más académicos, ya. Entonces, yo de pronto no sé si ustedes ya han oído hablar del ResearchGate. El ResearchGate es un poco como un Facebook para investigadores, ¿ya? Si yo abro abro este enlace, ¿no es cierto? Yo aquí tengo mi perfil, ¿ya? Y entonces, en lugar de poner las cosas que me gustan, las películas que me gustan, los influencers a los que sigo, ¿no es cierto? Yo en este perfil lo que hago es describir mi actividad científica, ¿ya? Entonces, yo tengo que poner, por ejemplo, cuál es mi área de investigación y mi área de investigación la puedo ir definiendo en base a mis publicaciones. Entonces, yo puedo ir agregando mis publicaciones, yo tengo puestas ya más o menos algunas, ¿no es cierto? O la plataforma a veces me sugiere aquellas que piensa que son mías, ¿no es cierto? Utiliza inteligencia artificial para buscar en todas las bases de datos publicaciones y sugerírmelas para que yo las agregue a mi perfil. Yo puedo, por ejemplo, añadir información sobre mi experiencia, trabajo en la Pontificia Universidad Católica, trabajé en la ONG, me gradué en tal lugar, etcétera, etcétera. Ustedes pueden decidir cuánto detalle pueden poner, pero lo más importante es llenar esta página de investigación porque ustedes tienen la posibilidad aquí de cargar sus artículos científicos para que la gente que necesita pueda descargarse directamente de aquí y que no tengas que estar utilizando, por ejemplo, SciHub, si es que no puedes pagar una suscripción, ¿ya? Aquí los científicos directamente hacen accesibles sus publicaciones para el público en general, ¿ya? Entonces es una súper buena herramienta para ustedes si es que necesitan empezar a buscar información. Entonces aquí ustedes pueden buscar por el nombre de la persona, por el tema, si es que les interesa, por ejemplo, el sabarito pechinegro, pueden ingresar cualquier término de búsqueda aquí y les va a desplegar investigaciones, investigadores, proyectos o publicaciones, ¿ya? Entonces es una buena manera también de irse armando de una red de contactos porque, por ejemplo, si yo pongo aquí following, aquí a mí me sale todas las publicaciones que yo he marcado para seguir porque considero que son interesantes para las cosas que yo hago, entonces ya les tengo organizaditas aquí, ¿ya? Entonces, en serio que es como un Facebook, pero para cosas más académicas. ¿Ya? Igual que el ResearchGate, ustedes tienen este que se llama ORCID, ¿ya? Ahora, este ORCID es un poquito más formal en el sentido de que justamente cuando yo soy un investigador, el ORCID me asigna a mí un número, ¿ya? Yo tengo una ID de ORCID, ¿ya? Los investigadores entonces en ORCID pueden tener su ID y esa ID se va a ligar a todas las publicaciones que yo eventualmente haga. Entonces, en algunas revistas, cuando yo ya estoy, por ejemplo, por publicar mi artículo, el editor de la revista me puede decir, si usted tiene un número de ORCID, por favor, démelo para yo ligarlo directamente a esta base de datos. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que en los últimos artículos que yo publiqué ya salen en mi perfil porque los editores de, por ejemplo, Journal of Ecology o de PNAS
o de las otras revistas en donde yo he publicado, me pidieron mi ORCID y entonces mis publicaciones se ligan directamente, ¿ya? Entonces, a OFS yo decidí, yo podría crear una cuenta con un correo y un password, pero como yo ya tengo un ID de ORCID, yo ya ingreso directamente utilizando. Esto es como cuando, por ejemplo, ustedes están usando Twitter y Twitter les pregunta si quieren crear un usuario nuevo o si quieren entrar con su cuenta de Facebook. Lo mismo en Instagram, ¿ya? Entonces, yo ahí le pedí que utilice mi ORCID y entonces a mí me salen aquí ya todos los proyectos en los que yo trabajo que están organizados. Entonces, esta plataforma, el OSF, me ayuda a mí a organizar mis proyectos. Ya, entonces me voy a ir aquí a esta pestañita que dice mis proyectos. Y entonces yo aquí tengo subidas las cosas en las que yo estoy trabajando y también tengo, por ejemplo, este que está marcado aquí en azul. Es el proyecto en el que está trabajando un tesista mío de licenciatura. Entonces, él va subiendo los metadatos de su investigación, él me va cargando aquí las bases de datos con las que él está trabajando, justo, miren, para que yo eventualmente pueda revisarlas y pueda recuperar la información si es que él en algún momento, digamos que, o sea, puede pasar, pero digamos que Felipe decide botarse de la universidad o tiene un accidente y ya no puede continuar. Muchas cosas pueden pasar, pero él tiene depositada su información de su tesis en este sistema, entonces yo puedo recuperar esta información en el eventual caso en el que él no pueda continuar. También, por ejemplo, yo puedo, a estos archivos que él va depositando aquí, yo los puedo utilizar. Y entonces yo puedo, por ejemplo, pinchar aquí y esto funciona un poquito como cuando uno está pidiendo un libro en una biblioteca. Yo le puedo decir checkout y entonces este archivo de Excel se marca como que yo estuviera utilizando, como que yo lo hubiera tomado prestado como un libro, en serio, en una biblioteca. Yo le puedo hacer los cambios y luego le digo check-in, lo devuelvo al estante, ¿ya? Esto hace que, por ejemplo, yo pueda coger las bases de Felipe, bajarlas, revisar, corregir si es que hay errores y luego devolvérsela, ¿ya? Entonces es una herramienta súper poderosa, primero para compartir archivos, pero justamente ustedes ven aquí que hay un montón de pestañas más, ¿no es cierto? Entonces, si yo regreso más bien a uno de mis proyectos, les voy a enseñar. Yo tengo ingresado aquí mi proyecto de monitoreo de los impactos del cambio climático en los Andes. Este es mi proyecto grande, ¿ya? Bajo este paraguas yo tengo metidas un montón de investigaciones muchas más pequeñitas. Yo tengo componentes dentro de este proyecto. Entonces, por ejemplo, yo tengo dentro de este proyecto un tesista que trabajó en fenología de plantas seleccionadas de páramo. De ahí yo tengo mis cámaras de calentamiento, de simulación de calentamiento. Ese es este de acá. De ahí, por ejemplo, Antonella Bernardi, que yo no sé si le conocen, pero ella, por ejemplo, en algunas especies seleccionadas trabajó caracterizando microambiente. Entonces, este es su componente. Y está ingresado 2 veces el de Gabriel, pero el que debería estar aquí es el de Milena Castro, que yo creo que sí le conocen a la Mili, todos alguna vez la han visto a la Mili en la vida, ¿no es cierto? Milena Castro, que trabajaba con el dragón de Polilepis, ella hizo su tesis en un tema que se llama facilitación de plantas, ¿ya? Entonces, aquí ella tenía información, ella trabajó monitoreando más de 200 almohadillas en el Antisana, a las almohadillas les caracterizó el clima, ¿no es cierto? Asumiendo que la almohadilla es una montañita, caracterizó el clima en cada una de las caras de la almohadilla, contó y caracterizó cobertura de todas las especies que crecen sobre la almohadilla en 2 transectos que iban desde los 4.000 metros hasta el pie del glaciar en el Antisana. Se mandó un trabajazo ya. Entonces ella tiene
también en teoría sus datos organizados aquí, pero creo que ahorita están en otro lado, no sé por qué no los encuentro. Ya, entonces cada uno de los componentes de este proyecto grande está presente aquí como subproyectos más chiquitos. Y si yo ingreso, ¿no es cierto?, a cada uno de estos subproyectos, cada uno de estos componentes tiene sus propios metadatos. Yo tengo entonces para cada uno de estos subproyectos información acerca, ¿no es cierto? Por ejemplo, este es el de las cámaras de calentamiento. Yo tengo aquí subcomponentes, tengo mis datos de las comunidades de plantas, o sea, toda la información de biodiversidad de mis parcelas. Yo tengo rasgos funcionales porque algunas plantitas, por ejemplo, les estamos midiendo el largo, ancho, grosor de la hoja, estamos midiendo tamaño de los individuos, estamos caracterizando estado fenológico, si son juveniles, adultos en flor, si las flores son masculinas, femeninas, si están con frutos. Tengo también un módulo de microclima porque en cada una de las cámaras de calentamiento tenemos 2 sensores de temperatura, uno en el aire y otro en el suelo, donde la temperatura se toma cada hora y se toma dentro de la cámara y en un control fuera de la cámara, ¿ya? Tengo también una parte que solamente trabaja metadatos del sitio, ¿ya? Entonces, en esta parte de metadatos del sitio, ¿no es cierto? Yo aquí tengo campos donde justamente, por ejemplo, yo tengo subido un archivito con mi diseño experimental para que ustedes le vean, ¿ya? Entonces, este es mi diseño experimental. Así se ve mi sitio en papel. En la práctica es súper diferente. Estos 3 primeros bloques que están aquí están a 4,700. Estos 2 bloques de aquí están a 4,600, o sea, están más abajo en un gradiente. Y cuando uno les ve en el campo, les voy a enseñar. Esta es la foto que tengo más a la mano, perdón. Cuando uno les ve en el campo, este PDF se ve así, ¿ya? Entonces yo tengo aquí establecidos, este es el bloque de abajo, este de acá, es aquí a lo lejos, les ven cómo brillan las camaritas, estos son los 3 bloques de arriba. Cada uno de los 2 sitios, ¿no es cierto?, tiene columnas y filas. Cada sitio tiene unos cuadrantes, ¿no es cierto?, que están formados por 2 columnas, por 2 filas, y entonces tenemos 2 columnas, ¿no es cierto?, esta y esta, tenemos 2 filas, esta y esta, y entonces yo tengo aquí en verde pintado todo lo que son cuadrantes control, tengo en anaranjado todos lo que son las cámaras de estas de calentamiento que ustedes ven aquí en la fotito. Estos son unos hexágonos que miden 2 metros de diámetro y que sirven para simular calentamiento climático, ¿ya? Tengo también unos cuadrantes que son estos que están en este color verde más pálido, en donde Gabriel justamente está haciendo los conteos de fenología. Entonces aquí él cuenta todas las estructuras reproductivas. Y tenemos también unos cuadrantes en donde hacemos cosecha de biomasa, que son estos que están en azul. Entonces en esos cuadrantes nosotros cosechamos, se dice de manera coloquial, la biomasa, o sea, podamos unos transectos, todo lo que se poda se recoge, se separa material vivo de material seco, se pesa lo vivo, se pesa lo muerto, se mete todo a la secadora y se vuelve a pesar, porque entonces se asume que el proceso de secado elimina el agua y entonces la diferencia de peso que queda es la cantidad del contenido de agua que había y uno se queda al final con el peso real de la materia orgánica producida en ese cuadrante en ese momento puntual del año, ¿ya?
Entonces, este programita me sirve a mí para ir organizando toda esta información. Entonces, por ejemplo, también yo tengo los metadatos de los estudios de fenología, de los ciclos reproductivos de algunas de las plantas. Entonces, aquí Gabriel, por ejemplo, ha ido anotando en cuáles de estos cuadrantes que estaban pintados en color, él hizo monitoreos de flora, cuándo empezó, cuándo terminó, cuántas plantas contó por cámara, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, este programa me sirve a mí para ir añadiendo la información de metadatos acerca de mi sitio. ¿Ya? Les voy a enseñar otro tipo de proyecto que tengo ingresado también en esta plataforma. Yo tengo en esta plataforma ingresado, por ejemplo, la taxonomía de todos los sitios de monitoreo de cambio climático que tenemos en los Andes. En los Andes nosotros tenemos 21 sitios de monitoreo en todas las montañas que van desde la Patagonia hasta Venezuela. Y el sitio más nuevo es un sitio que se va a poner en Costa Rica, en el páramo de Chirripó, que es bien bajito, pero todavía es páramo, ¿ya? Entonces, yo soy la persona que maneja la base de datos de nombres de todos estos sitios y también manejo la base de datos de clima y la de vegetación. Entonces, yo necesito manejar información que viene de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Colombia y de Venezuela. En cada país hay por lo menos 2 sitios. En cada sitio tenemos por lo menos 4 montañas que son monitoreadas y en cada montaña monitoreamos 16 parcelas. Entonces ustedes vayan multiplicando, ¿no es cierto?, la información de cuántas parcelas yo tengo que organizar. En esas parcelas se mide cobertura y diversidad de especies, se anotan, se tienen datos de temperatura del suelo cada hora. Estamos categorizando la forma de crecimiento de cada una de las plantas que hemos encontrado y también tenemos una colega en el Jardín Botánico de Kew en Inglaterra que con la lista de especies que nosotros tenemos está bajando registros de estas bases de datos regionales para modelar la distribución a una escala más grande de todas las especies que están presentes en nuestros sitios de estudio y justamente determinar cuáles son los nichos térmicos de esas especies. Entonces nosotros tenemos ahorita ya compilado un montón de información que viene de distintas fuentes para un solo proyecto. Entonces, yo lo que voy haciendo es justamente organizando en este programa todo lo que es la taxonomía, ¿ya? Entonces, yo puedo en estas distintas pestañas ir agregando información para darle valor agregado a mis datos. Ya, yo puedo, por ejemplo, decir quién está contribuyendo con los datos. Ahorita, por el momento, estoy contribuyendo solamente yo porque justamente estamos migrando toda la información que tenemos en la otra plataforma a esta de aquí, pero yo tengo la posibilidad de añadir a todos mis colaboradores, ¿no es cierto?, dentro de esta plataforma. Yo puedo llevar un registro de todos los archivos que yo voy compilando. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo mi base de datos maestra, ¿no es cierto?, de todo lo que es coberturas. Yo tengo mis datos de clima. Yo tengo aquí justamente un archivo como un tutorial que lleva registro, ¿no es cierto?, de todo lo que son scripts que utilizo en R para manejar la información. O sea, esa es una de las ventajas de esta plataforma, que es una de las más modernas. Yo puedo, por ejemplo, aquí en esta pestañita que dice Add-ons, yo puedo agregar aplicaciones que yo normalmente uso. Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar para almacenar, yo puedo ligar esto, por ejemplo, a Dropbox, yo puedo ligar esto a Figshare, que es un lugar donde yo puedo subir figuras o presentaciones. Yo puedo ligar esto, por ejemplo, a GitHub, que es un lugar donde yo puedo depositar código. Puedo ligar esto a Google Drive o a OneDrive, que son justamente repositorios donde uno puede subir gran cantidad de información, como por ejemplo fotografías.
Ya, yo puedo, por ejemplo, ligar esto a archivos de Mendeley o de Zotero, donde yo empiece a recopilar la literatura de mi proyecto, ¿ya? Entonces, esta página me permite a mí justamente ir haciendo archivos de todo lo que tiene que ver con mi proyecto, sin que sean realmente solamente las matrices o análisis de datos, ¿no es cierto?, de mi proyecto. Entonces, por ejemplo, yo también puedo ir aquí en estos wikis que tengo, ¿no es cierto? Yo puedo ir documentando a manera de código los cambios que yo voy implementando en las distintas versiones de la base de datos. Espérenme un ratito porque ahorita no me acuerdo cuál de estos es el que tiene esa información. Son tantos. Creo que es este. Aquí está. Este es. Ya, en este wiki, todos ustedes deben haber utilizado Wikipedia, ¿no es cierto? Esto de aquí se basa en el mismo concepto de Wikipedia, ¿no es cierto? Se utiliza un wiki en donde básicamente uno puede ir añadiendo texto, pero en este caso, este wiki me sirve a mí para llevar cuenta de las versiones de mis datos, que cuando uno ya, por ejemplo, en estudios ecológicos que tienen una línea de tiempo bastante larga, se vuelve una herramienta súper útil. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven aquí, yo tengo varias versiones de actualización de mis datos. Entonces, yo puedo volver simplemente, por ejemplo, por fechas, a ver qué es lo que hice en agosto del 2020, ¿no es cierto? Y puedo ir, como quien dice, reconstruyendo la ruta que yo seguí para curar mi información. Entonces, yo, por ejemplo, en el momento en que entro en el modo editar, yo veo aquí lo que está en la última versión y yo aquí puedo ir cambiando ese texto. Entonces, yo aquí puedo ir editando, ¿no es cierto?, a manera de un diario, como llevar un cuaderno de campo, que es lo que yo he hecho con mis datos, ¿no es cierto? Entonces, justamente para esta última versión que yo edité en julio del año pasado, yo borré ya la información de unos sitios que tenemos inactivos. También cambié la manera de cómo, por ejemplo, estamos codificando algunos eventos de muestreo. Dejé, por ejemplo, notas acerca de qué colegas tienen que terminar de enviar algunos datos que no están completos. Entonces, para, por ejemplo, los sitios de Venezuela, yo tuve que reconstruir una base de datos temporal a partir de un archivo sucio que me enviaron para poder hacer los análisis, pero ellos están trabajando en una nueva versión de su base de datos. Yo puedo añadir notas, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, cuando yo he cambiado algunos nombres de campo y les he asignado, ¿no es cierto?, una nueva identificación. Entonces, esto es como llevar un diario de las cosas que uno va haciendo para curar los datos de un proyecto para que si en el eventual caso ustedes tienen que devolverse para atrás, ustedes puedan justamente con esto ayudarse para trazabilidad de errores, o sea, dónde pudo haberse dado un error de identificación, dónde pudo haber ocurrido que ustedes tal vez se borraron una parcela entera. Les digo porque pasa, ¿ya? Entonces, estas herramientas son herramientas súper buenas que nos van a ayudar a nosotros a manejar nuestros datos de mejor manera, ¿ya? Ahorita se nos acabó el tiempo. La próxima clase yo voy a empezar explicándoles cómo se utiliza Morpho, pero les voy a pedir una cosita. En el EVA de técnicas de campo, está aquí el enlace a Morpho. Entonces, el rato que ustedes pinchan aquí, se va
a redirigir, ¿no es cierto?, a la página oficial del proyecto y entonces ustedes necesitan por ahora tener listo para la próxima semana lo siguiente. Necesitan haberse bajado la versión de Morpho para el sistema operativo que ustedes tengan, ¿ya? Entonces, como yo tengo Mac, yo ya me bajé mi versión para OS 10, pero depende de lo que ustedes tengan, ¿ya? Entonces, para la próxima clase, para poder hacer los ejercicios que vamos a hacer, yo necesito que ustedes tengan instalado la versión de Morpho que necesitan. Y vamos a empezar la clase con un pequeño control de lectura sobre este PDF que ustedes tienen aquí, ¿ya? Entonces ya les voy a poner un mensajito a través del foro para que ustedes se acuerden de hacer esto para la siguiente clase. ¿Ya? ¿Les queda claro entonces lo que tienen que tener listo? Sí, profe. Ya. Y adicionalmente yo les voy a preparar una carpeta que va a quedar en esta misma sección donde con los grupos que ya me mandaron ustedes, yo les voy a asignar unos artículos científicos con los que vamos a trabajar la próxima clase. ¿Ya? Ya, profe. Listo, chicos. Profe. Entonces, con eso nos despedimos el día de hoy y nos vemos el próximo miércoles. Chao. Gracias, profe. Luego, profe. Votarán con conciencia. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Ya nos vemos.